5:42 de la tarde. Y bueno, ya tenemos a nuestro próximo invitado. Él es politólogo y además consultor político, asesor de comunicación, socio director de Log P&S Consultancy, Pablo Quintero. Pablo, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Pedro, buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, bueno, está confundido porque parece noche, día, el palo de agua, no No, sabemos, en sabes que verdad. está oscureciendo más temprano, También, entonces eso confunde un poco también. Ya parecen que si las 7 de la noche apenas son las 5:30. está bien, 5:42. Y bueno, Estamos en vivo y directo, con eso lo comprobamos. Mira, Pablo, tenemos varios temas que hablar. Sobre todo, podemos empezar con el triunfo de Donald Trump. ujú, Yo te hablo de mi punto de vista, que generalmente es financiero, económico, claro, pero los mercados donde ponen el dinero ponen una apuesta. ujú, Y entonces hemos visto que la bolsa ha reaccionado súper positivamente con algunas acciones, algunos sectores. ujú, Lo que es el Bitcoin se dispara o llegó a 88,000 dólares, una cosa impresionante. Es claro. un mercado que no le recomiendo nada. Esto no es una recomendación, pero para que lo sigan como información, todas las acciones Coinbase y una cantidad que han subido, pero exponencialmente, lo mismo que Tesla, que se duplicó. Y hay algunas acciones que después te comento Claro. que dicen que son las que pueden subir con Trump. Pero ¿por qué es tan eufórico el mercado? ¿Por qué esta sobrereacción? Bueno, porque realmente, a ver, Donald Trump le genera cierta confianza a muchos empresarios. Él es empresario. Sus socios comerciales y económicos y tecnológicos, bueno, vemos nada más y nada menos a Elon Musk metido allí. Por supuesto, esto le genera cierta seguridad a los mercados, a la bolsa precisamente, porque dentro del arquetipo, dentro de la propuesta económica de Donald Trump, se habla mucho del liberalismo, se habla mucho de poner aranceles a otros países para fortalecer lo que es la industria privada, el comercio privado. Esto es algo que es positivo para una economía de un país, pero también con este periodo de Donald Trump, Pedro, se puede esperar un relanzamiento incluso de grandes empresas tecnológicas, incluso como la NASA. Wow. Tesla, por supuesto. Recordemos que Estados Unidos tiene hambre de tecnología para ser mucho más competitivo con China, con Europa. Parte de la propuesta también de Donald Trump es retirarse de la OTAN. Debemos recordar que Estados Unidos es uno de los países que más dinero le mete a esa organización. Y por supuesto, claro, uno puede ver esto desde el punto de vista desde el globalismo o desde el aislacionismo. Yo creo que ni una cosa ni la otra. Muchos analistas en Estados Unidos coinciden de que Estados Unidos se va a aislar con esto y que no va a mejorar sus relaciones con el resto de los países. Pero yo creo que Trump ha sido bastante coherente con el Make America Great Again. Nos guste o no, es una forma de hacer campaña, es una propuesta política económica con una visión patriota nacionalista, como lo queramos llamar. Serán los norteamericanos los que juzguen si es lo correcto o no. Uno como de este lado del planeta Tierra lo que hace es observar la realidad y interpretarla, ¿no? Pero me parece que la llegada de él genera confianza sobre todo, Pedro, a un Estados Unidos debilitado desde el punto de vista mediático, mira, con los desaciertos de Biden desde el punto de vista de política exterior, desde el punto de vista de la opinión pública. Su enfermedad generó una debilidad en cuanto a la imagen pública de los Estados Unidos incluso, y vemos que Donald Trump tiene buenas relaciones de muchísimo respeto también con otras potencias, pero él deja bastante las cosas claras. Es decir, Estados Unidos necesita crecer económicamente, Estados Unidos quiere mejorar su economía y Estados Unidos no está dispuesto diríamos, a invertir energía económica, política, en cuanto incluso a política exterior con otros problemas del lado del mundo. Y aquí lo ato con otro asunto. ¿Es probable que Donald Trump retome el diálogo y la negociación caso Ucrania con Putin? Sí. ¿Es probable que Donald Trump aplique una diplomacia un poco más realista, más dura contra Hamas, Hezbollah o incluso con grupos terroristas? Por supuesto que sí, teniendo en cuenta que Israel es su principal aliado. Cuando gana Donald Trump las elecciones, Benjamin Netanyahu es el primero que aplaude. Luego, por supuesto, le sigue Jair Bolsonaro en Brasil, que está aspirando también a llegar al poder en estas próximas elecciones en Brasil. Javier Milei, por supuesto. Es decir, hay muchísimos aliados del lado de él, del espectro político y económico de él, pero Donald Trump apuesta precisamente a reducir la guerra,
a dedicarse a gobernar teniendo en cuenta también que es su único periodo, o sea, su único y su último por temas biológicos incluso. Entonces, de hecho, ya se está hablando del relevo de Donald Trump. Se habla de J.D. Vance. No podemos considerar a Elon Musk porque él no es norteamericano de nacimiento. Pero es muy interesante, Pedro, lo que está pasando en Estados Unidos y cuáles son sus implicaciones a los mercados financieros también. Insisto, Donald Trump es un hombre de negocios, es un hombre muy pragmático que llega con una propuesta de política exterior sin tanta cháchara como dicen los venezolanos en su jerga popular. Es hacer negocios de forma pragmática, resolver los problemas y devolverle a los Estados Unidos mejoras dentro del punto de vista industrial, dentro del punto de vista de la producción y solucionar la economía, que al Sí. final es la exigencia primordial de los Estados Unidos. Me llama la atención que hables de la carrera espacial. Elon Musk dice que para el 2050 va a tener 1 millón de humanos viviendo en Marte. Y la carrera espacial se ha disparado, las acciones también de ese sector Sí. han subido, no tanto como ha sido Tesla, por ejemplo, o algunas de las que están relacionadas con él. Tuvimos la oportunidad de ver ese indicador económico político, que es la Ajá. acción del DJT, Sí. Donald J. Trump, y lo estuvimos analizando todo el tiempo. Hay un punto, Pedro, que no lo mencioné, y es que Donald Trump en esta campaña se convirtió en un ícono para alzar la voz de las criptomonedas, del Bitcoin. Y esto es algo muy positivo porque quiere decir que este presidente también entiende la necesidad un poco de entenderse con esta nueva economía del blockchain. Por supuesto, hay grandes desafíos, están los bancos versus blockchain, pero no le tuvo miedo a debatir esos temas, porque en el fondo también es parte de lo que se está discutiendo ahorita en el mundo, es el tema de las criptomonedas y el tema de la soberanía económica para los individuos. Ahora, ya veremos en los próximos 100 días de gobierno hasta que tanto se involucra. También debemos revisar cómo va a estar compuesto su gabinete, que es algo muy importante. De momento ha descartado no incorporar a Mike Pompeo y no incorporar a Nikki Haley. Entonces ya esto da a entender un poco que va a descontaminar su política exterior, muy distinta a la del primer periodo, y va a tener un equipo totalmente, diríamos, muy técnico, pero que en el fondo le va a permitir a él tomar él mismo sus propias decisiones, sin tanto amarre como ocurrió en el primer periodo con Mike Pompeo, Elliot Abrams, John Bolton. Entonces yo creo que esto va a ser muy interesante desde el punto de vista analítico, Pedro. Mira, y vamos a hablar de Venezuela, que es importante la relación de Trump y sobre todo con la política venezolana. Por una parte, estás hablando de un gobierno de Trump pragmático que les interesa el crudo venezolano, pero por otra parte, si vuelve a salir Ucrania y vuelve a salir Rusia y se acaba con esa guerra, podrían importar su petróleo desde allá. Sin embargo, Venezuela es el vecino del jardín de atrás de los Estados Unidos. Sí. Pero quien impuso las sanciones fue Donald Trump. Ahorita Correcto. tenemos algunas Licencias. la 40, la 44, General Licenses. Pero, ¿qué pasaría? ¿Qué vislumbras tú? ¿Qué se ha dicho? Si llega Marco Rubio a ser secretario de Estado con Sí, una hay posición muy radical contra Venezuela. sí, hay mucha campaña cruzada, por supuesto, cuando tú te metes en redes sociales, un sector apoya a Marco Rubio, otros apoyan a otros funcionarios. Sin embargo, no podemos caer en la astrología política, Pedro, de decir, esto es lo que va a pasar. No te O metas con la sea, astrología. no, para nada. Yo la verdad que respeto mucho las creencias y los No, está astros, bien. pero, Además que pero tienes a un colega, un amigo tuyo que acaba de escribir, además sobre la farándula política, que es un tema muy correcto. importante que es válido de analizar. Sí, lo que llaman el politainment, que es la política del entretenimiento. Ahora, volviendo al punto, Pedro, yo creo que, mira, el caso venezolano tiene por lo menos dos escenarios. El primero es el escenario del diálogo pragmático y transaccional entre Maduro y Donald Trump, en el sentido de que nos entendemos sin entrar en las aristas de cambio político, pero nos entendemos desde el punto de vista económico y energético. Por supuesto, eso va a disgustar a muchísimos sectores políticos de la oposición específicamente, pero en el fondo es una visión muy pragmática, muy realista, donde el jefe de Estado apela a su interés nacional desde el punto de vista económico. Acuérdate que los estados, Pedro, no tienen ni amigos
y no es que los estados se manejen en función a estructuras morales. Los estados apuntan a lo que es el interés nacional, a la protección de su soberanía y a aumentar sus riquezas. Por supuesto, su independencia también. Entonces yo creo que un escenario es ese. Y otro escenario, Pedro, es donde la política en Venezuela se convierte en un asunto mucho más problemático desde el punto de vista de la migración, tanto para Brasil como para Colombia, y exista un consenso, una exigencia por parte de la región para el Senado republicano, que además es mayoría. Eso es otra cosa que no podemos olvidar. Donald Trump ganó voto popular, tiene mayoría en el Senado y por supuesto, tiene prácticamente todo el poder del Estado Ujú. en esta elección. ¿Qué opinión te merece su vicepresidente? Además, que es interesante su portafolio. Se triplicó porque tiene Bitcoin, pero es la mayoría de lo que Me tiene. parece que G.D. Vance es una opción de renovación. Es un joven, un señor joven, de familia, un padre de familia, conservador, por supuesto, como parte de la doctrina o de los valores que representa el trumpismo. Y me parece que Pedro es una apuesta al futuro para cuando Donald Trump no esté presente ya. Es de Mm. momento lo que te puedo decir del vicepresidente. Él hizo un debate presidencial ahorita cuando estaban en campaña muy de altura. Eso fue bastante llamativo porque hubo mucha moderación en ese debate entre ambos candidatos a VP y a vicepresidente. Y yo lo que creo es que, volviendo al punto de las relaciones con Venezuela, debemos despejar por lo menos al menos dos creencias. Uno, que el Comando Sur y Donald Trump van a resolver los problemas de los venezolanos el próximo 10 de enero o el año que viene. Eso no va a ocurrir. Tanto así, Pedro, que Donald Trump se juramenta 10 días después de Venezuela, de la juramentación presidencial de Venezuela. No va a cometer los mismos errores. La administración de Trump no va a caer en el mismo error de apoyar una juramentación en el exilio, algún tipo de plataforma política que no represente quizás el poder real. Porque cuando hablamos de poder real estamos hablando de un ejecutivo que controla territorio, Fuerza Armada y las instituciones, o que tiene el reconocimiento de las instituciones. Pero por otro lado, Pedro, también debemos entender que desde el punto de vista geopolítico, que Venezuela forma parte de un juego geopolítico. Juegan otras estructuras, otros estados. Está Rusia, está Irán, está China, está Turquía, están los países del BRICS, que de alguna manera reconocen el gobierno de Nicolás Maduro al día de hoy, pero por otro lado también Estados Unidos debe encargarse de sus propios asuntos. Sí, la política exterior no se congela. Ellos van a tener una mirada hacia el hemisferio de este lado, van a ser muy críticos seguramente, pero dudo mucho y pongo bastante en duda, Pedro, que exista la mano dura del año 2019. Sí, mira, un tema de hoy que Lula Silva de Brasil se lava las manos, Poncio Pilatos, con el tema venezolano. ¿Tú crees que el Sí. costo político era muy alto para él? Sí, sin duda, por supuesto. Lula, claro, esto ha decepcionado a muchas personas porque Lula fue uno de los principales promotores con Petro de una mesa de diálogo para solucionar la crisis política en Venezuela. Ahora, y esta posición también forma parte de una política de desgaste también de las relaciones entre Brasil y Venezuela. La interlocución se ha venido muy abajo. Lula también tiene muchos problemas internos que debe solucionar. Quedó bastante golpeado desde el punto de vista electoral en las últimas elecciones. Y también Lula, en cierto modo, está buscando no romper de lleno las relaciones con Venezuela. Vamos a llamarlo así. Se está haciendo el Willie Mays, como decimos aquí en Venezuela. Entonces, lamentablemente, y esta es la realidad de otros mandatarios, puedo apoyar al diálogo, me interesa contribuir a la solución en Venezuela, pero no puedo estar dedicándome al Pero 100% a ¿tú eso. crees que tuvo como una palabra, un respaldo de la casa Itamaraty? Sí, es probable. Es probable. Eso es algo, Pedro, que vamos a empezar a vislumbrarlo en los próximos días. Porque eso fue una noticia apenas el día de hoy, que hubo una entrevista en CNN que Pero, prácticamente dijo, entre comillas, Venezuela, los venezolanos deben atender sus propios problemas. Eso es un problema de los venezolanos. Entonces, ahí la gran pregunta es, ¿cuál va a ser la posición de Lula el 10 de enero? ¿Qué va a reconocer Lula? ¿Va a conseguir el reconocimiento internacional de Venezuela por parte de Brasil? Otra de las preguntas y reflexiones es, mira, esto fue una línea directa de Biden, que sigue siendo presidente. Esto tiene el apoyo de México o de Colombia. Muchas cosas están pasando desde el punto de vista geopolítico, hay que ponerle bastante el ojo, pero insisto en esta reflexión, Pedro, los problemas de Venezuela los solucionan los venezolanos. excelente. Bueno, Pablo, tenemos mucha tela que cortar de aquí en adelante Sí. y bueno, seguiremos analizando. Es análisis de lo que sucede. No estamos poniendo posición, Ujú. sino viendo las cosas Así de es. lo que pasa. Así es, Pedro. Así es. Bueno, mira, vamos a darle un apoyo a tu amigo Julio, que está
que está en la Católica. No, al final, Pedro, lo importante en esto es que todos los egresados, todas las personas vayan a votar. Yo no soy de la Universidad Católica, estudié allí otro estudio que no es pregrado, pero sí te digo de que, mira, todas las personas que vayan a participar, lo hagan. Igual en la central estamos en elecciones a Ah, muy bien. egresados el día 15, el día viernes. Y yo como egresado de esta casa de estudio iré a participar y apoyar a la mejor plancha para rescatar las cosas buenas de la universidad. Bueno, gracias. Pablo Quintero, politólogo, consultor político, asesor de comunicación, socio de Locke and PS Consultancy. Vamos entonces no da tiempo, vamos entonces a una pausa y regresamos con más para usted.